estos conceptos ahora a un problema muy simple. Acá repetí de nuevo las expresiones, el teorema del trabajo y la energía. El trabajo total es igual a la variación de energía cinética y la energía cinética se define como esa magnitud, un medio de la masa por velocidad al cuadrado. En esto voy a recalcar lo siguiente, que este trabajo es el trabajo total realizado por en la partícula. ¿Sí? Todas las fuerzas que actúan tienen que ser consideradas. Ese es el trabajo total. Vamos a ver después, próximamente también, cómo podemos considerar trabajos parciales. ¿Sí? Eso lo dejamos para más adelante. Por ahora, en este teorema que está acá, recalco. Este trabajo que está acá a la izquierda de la expresión es el trabajo total realizado por la partícula, por todas las fuerzas que actúan. Y del otro lado es la variación de energía cinética. Bien. Hagamos un problema extremadamente simple para arrancar con esto. Eh, Supongamos que tengo un cuerpo entonces de una masa determinada y velocidad inicial igual a cero, a una altura h respecto al piso. Lo dejo caer, esto es un esquema de caída libre. Supongo que no hay aire. ¿Sí? Ya lo hemos visto esto. El móvil va a llegar al piso con una cierta velocidad final. La pregunta es cuánto es esa velocidad final. Nosotros lo hemos hecho en cinemática esto. Suponiendo que había aceleración de la gravedad, bueno, lo hemos hecho con aceleración constante. Lo vamos a hacer ahora, el mismo problema desde otro punto de vista. Entonces, mientras la partícula va cayendo, a un llegar al cuerpo libre de la partícula, ¿cuál es la única fuerza que actúa? El peso, mg. No hay otra fuerza. No hay rozamiento del aire, no hay otra cosa. Vamos a suponer que elijo un eje para abajo, por comodidad, puede ser para arriba. El desplazamiento, ¿cómo es? Lo importante no es tanto el eje como lo tome, sino el desplazamiento. ¿El desplazamiento cómo es? Hacia abajo, ¿eh? Porque está moviéndose. Por lo tanto, el ángulo entre mg y di es 0 grados. Si el ángulo entre mg y di es 0 grados, el coseno es 1 y el trabajo va a ser positivo, como ustedes ven. Recuerden que cuando la fuerza está en la dirección del desplazamiento, perdón, sentido, no solamente dirección, sino sentido, si este es el desplazamiento y esta es la fuerza, tiene el mismo sentido, el trabajo es positivo. ¿Recuerdan? Si tienen sentidos opuestos y el ángulo es 180, el trabajo va a ser, realizado por la fuerza, va a ser negativo. Si son 90 grados, ¿cómo va a ser el trabajo? Va a ser 0. No hay trabajo hecho por una fuerza perpendicular al desplazamiento. Si tiene un ángulo cualquiera, cualquiera que sea, que no sea ni 0, ni 90, ni 180, bueno, ¿qué tendré que hacer? Multiplicar por el coseno del ángulo, o sea, tomar la componente o la proyección de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Eso es lo que ya hemos visto, pero repasamos. Por lo tanto, en este caso entonces, insisto, el trabajo positivo, el ángulo es 0 grado, me queda simplemente mg por, es constante, ¿no? Suponemos que mg es constante, sale fuera de la integral, me queda entonces la integral de di, que es i menos i0, ¿sí? I menos i0, ¿qué es? En general, cualquiera sea la referencia que yo tome, no importa que el 0 esté acá, acá o donde ustedes quieran, I menos i0 es h, el desplazamiento que hace. O sea, la altura de la que cae. H es el desplazamiento, la diferencia entre un i y otro i. Cualquiera que sea, insisto. La referencia puede estar en cualquier parte. Pero esa resta, i menos i0, me va a dar simplemente este segmento, que es el desplazamiento que realizó el cuerpo. ¿Sí? Bien, entonces el trabajo realizado total, una sola fuerza tengo, es mgh. ¿Cuánto vale K inicial? Para aplicar el teorema del trabajo de energía. ¿Cuánto vale K inicial? K inicial vale 0 porque me dicen por hipótesis del problema que la velocidad inicial es igual a 0. ¿Cuánto vale K final? Bueno, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Esto es lo que quiero calcular, justamente, es mi incógnito. Entonces, bueno, planteo el teorema del trabajo de energía, me queda mgh igual a un medio de mb final al cuadrado, que es K final, menos 0, que es K inicial. Bueno, de acá, despejando b final, ¿qué me queda? Haciendo una pequeña cuenta, no depende de la masa, como ustedes ven, y me queda raíz de 2gh. Si ustedes recuerdan esto, es el mismo resultado que obtuvimos en su momento en cinemática. ¿Sí? Como no puede ser de otra forma, por supuesto, ¿no? Porque si fuera distinto el resultado, entonces o no funciona la cinemática o no funciona este método. Así que es obvio que tiene que dar el mismo resultado. No es una coincidencia, como ustedes imaginan. ¿Qué es lo diferente? El mecanismo por el cual yo resuelvo el problema. ¿Sí? En cinemática ni sabía nada, yo sabía que había una aceleración y lo resolvía. En este caso estoy incorporando muchos conceptos nuevos. Y ustedes dirán, ¿para qué si el resultado es el mismo? Bueno, en este problema se puede hacer de las dos maneras, por cinemática simple o por este método. En muchos problemas más complicados es imposible hacerlo con el método de cinemática. De donde viene la potencia que tiene este método. ¿Se dan cuenta? Ya lo van a ver ustedes eh, más adelante. Pero es como si yo comparara un serrucho con una sierra mecánica, digamos. Si yo voy a cortar un palito, me decís, ¿para qué vas a agarrar una sierra mecánica si total con un serruchito lo cortás igual, ¿no? Un palito pequeño. Sí, bueno, pero si tengo que cortar un árbol gordo, enorme, me va a servir la sierra mecánica. Esto es parecido, ¿no?
si ustedes me permiten la analogía, estoy utilizando un método muy poderoso para un problema muy simple. Entonces, uno puede decir, bueno, hacerlo por el método simple. Sí, sí, se puede hacer por el método simple. Pero nosotros estamos de a poquito entrando en el mecanismo de resolución por este esquema, no por el segundo ley de Newton, sino por este esquema, y les presento un problema que da, por supuesto, mi resultado, pero la riqueza que tienen conceptualmente hablando es muchísimo mayor que en caso cinemática, que yo ni siquiera sabía por qué se producían las cosas y suponía que había una aceleración constante y nada más. ¿Ok? Así que esa es la idea de utilizar este método en este problema tan simple. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora entonces, con el mismo problema, voy a borrar y vamos a ver qué pasa si el plano fuera inclinado en vez de, digamos, un tiro vertical. Bueno, hacemos el mismo problema ahora, pero en plano inclinado. Tengo un plano inclinado de altura h, ángulo en este vértice, delta. Tengo un cuerpo aquí, de masa m, con velocidad inicial igual a 0. Lo dejo caer. Vamos a suponer que no hay rozamiento, ¿no? El problema, los primeros que hemos hecho es un rozamiento. Y el cuerpo llega abajo con una cierta velocidad final. ¿Sí? Yo quiero saber qué velocidad final tiene aplicando el teorema del trabajo de energía. Bueno, si voy acá, fíjense ustedes, hago, digamos, el cuerpo libre de la masa esta y tengo el peso y ya lo proyecto en dos direcciones. A veces esto puede ser confuso, no es que yo tenga esta fuerza y esta fuerza, ¿no? No son tres fuerzas. Es una sola que es mg y acá está, digamos, proyectada. Así que a veces, digamos, si uno ve esto, puede decir, bueno, ¿cuántas fuerzas tenés? No, esta no está. Entonces, si yo dibujo las componentes, esta la tengo que borrar, ¿se entiende, no? O dibujo la fuerza o las componentes. Eso es ser muy detallista. Si uno lo entiende el problema, dice, bueno, si esta es la fuerza única que tengo y estas son las dos proyecciones. ¿Sí? Entonces puedo dibujarlo así. Pero si ustedes quieren ser muy detallistas, esta habría que quitarla. Si estoy dibujando las componentes, se entiende lo que digo, ¿no? Porque si no, parecería que hubiera más fuerzas de las que hay realmente, ¿no? O sea, tendría esta fuerza y aparte dos más, lo cual no es así, ¿no? Así que tengan cuidado con eso nada más, es un problema de interpretación. Si lo hacemos así no hay ningún problema, sabemos que esta es la proyección en el perpendicular al plano, mg coseno delta, y esta es la proyección paralela al plano, mg seno delta. Esta es la reacción del plano, n, y el desplazamiento es hacia el sentido del plano inclinado, o sea, dx es así, ahora estoy usando dx. Por otra parte, ¿cuánto es el desplazamiento total que tiene el móvil? Es este delta x, que está acá, que sería la hipotenusa del triángulo. Bueno, sabemos que el seno de delta, ¿qué es? El seno del triángulo es el cateto opuesto h dividido la hipotenusa, que es justamente el desplazamiento que necesito. Por lo tanto, mi desplazamiento delta x, esto que está acá, sería lo que llamé delta x, es el desplazamiento total. Antes era h, ¿se acuerdan cuando caía? Ahora es delta x. Es h sobre seno delta. Bueno, ¿cuánto vale el trabajo entonces total realizado sobre la partícula? Por fuerzas externas. Noten que yo podría tener ahora, si ustedes quieren, tengo tres fuerzas externas, ¿no? Esta no la considero, bueno, la podemos tachar directamente, ¿no? Porque, ¿sí? La reemplazo por sus dos componentes. Me queda n, me queda la componente del peso normal y la tangencial. Fíjense que tanto n como mg coseno delta no hacen trabajo. ¿Se acuerdan por qué? No hacen trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. Ya dijimos que entonces una fuerza perpendicular al desplazamiento no hace trabajo, porque el coseno del ángulo, es 90, el coseno es 0. Entonces no hay producto escalar correspondiente. Por lo tanto, la única fuerza, como ustedes ven, lo hice ya simplificando acá, la única fuerza que hace trabajo, ¿cuál es? Mg seno delta. Que es justamente la fuerza que, fíjense que forma un ángulo de 0 grado con el desplazamiento. ¿Sí? Entonces el trabajo que va a hacer simplemente, y es una fuerza constante, mg seno delta, entonces es mg seno delta por el desplazamiento. ¿Sí? Simplemente. En vez de aplicar la integral, bueno, ya sabes, puedo aplicar la integral, sale fuera la integral mg seno delta, que es constante, y la integral del desplazamiento simplemente el desplazamiento. Es el caso de fuerza constante, movimiento rectilíneo. Entonces, recuerden que en ese caso muy particular, fuerza constante y movimiento rectilíneo, puedo reemplazar el trabajo como fuerza por desplazamiento. Bien, entonces, mg seno delta por delta x h sobre seno delta, pongo entonces el desplazamiento, y fíjense que seno delta se simplifica y me queda que el trabajo, ¿qué es? MGH. Igual que antes, fíjense qué interesante, ¿no? Y no depende de delta. O sea que el trabajo es una palabra que hace la gravedad sobre el cuerpo para llevarlo de un punto a otro. Es lo mismo que lo haga en forma vertical que lo haga con un plano inclinado con cualquier ángulo. Porque no depende de delta. El ángulo puede ser cualquiera, no está en la fórmula final.
Por lo tanto, la velocidad final, ¿cómo va a ser? Igual que antes, raíz de 2GH. Esto es una cosa sorprendente, ¿no? Entonces uno abre los ojos y esto nos va a llevar justamente a los temas que siguen. Resulta ser entonces que en ausencia de rozamiento y solamente considerando la fuerza de gravedad, nada más que esa, como ustedes estamos viendo, resulta ser que la velocidad final no depende de delta. Entonces, bueno, pero acá hizo más desplazamiento, sí. Acá, cuando cae verticalmente, el desplazamiento es h. Cuando va por el plano inclinado es delta x. Sí, entonces, y tarda más tiempo. Sí, va a tardar más tiempo. Si ustedes hacen la cuenta del tiempo que tarda, por cinemática lo pueden hacer. Digamos, el tiempo menor que va a tardar en llegar al piso va a ser cuando cae en la vertical. Cuanto más inclinado esté el plano, ¿sí? O sea, menos ángulo tenga, va a tardar más tiempo. Pero en definitiva, y la distancia va a ser mayor. ¿Pero qué es lo que es igual? La velocidad. He encontrado una cosa interesante. ¿Se acuerdan cuando decimos el problema puede cambiar, pero acá hay algo que es constante? ¿Qué es constante? La velocidad final. ¿Y por qué pasa eso? Ah, vamos a ver después por qué. Pero a uno le llama la atención. Parecería que no. Que la velocidad final fuera mayor cuando cae verticalmente y no cuando cae en forma, digamos, con un cierto ángulo. Si el plano fuera extremadamente largo, muy largo, o sea, ¿qué significa? Que delta fuera muy pequeño, digamos un grado o medio grado. Recuerden siempre la ausencia de rozamiento, ¿no? Si fuera muy pequeño, ¿qué pasaría entonces? Que tardaría muchísimo en caer, como ustedes se imaginan. Pero al final la velocidad es la misma. ¿eh? Más desplazamiento, más tiempo. La aceleración es mucho menor, porque recuerden que la aceleración del plano inclinado que es g por el seno del ángulo, pero en definitiva se compensa la menor aceleración con el mayor desplazamiento. Y el resultado final es el mismo. Entonces hay algo más importante que digamos, lo que me parece simplemente que la velocidad es la misma. No es una casualidad. No es una casualidad. Lo vamos a ver entonces un poco más adelante. Bueno, hagamos ahora un último intento con un plano inclinado medio extraño. ¿Sí? Tengo un plano de altura h, ahí largo el cuerpo, pero tiene esta forma media extraña, como si fuera una montaña rusa. ¿Sí? Sin rozamiento siempre. ¿Sí? Y llega abajo y pregunto, ¿cuál es la velocidad final que va a tener el cuerpo? Me emperro en decir, bueno, ahora qué pasa con un plano más complicado. Bueno, este problema, como ustedes ven, es más complicado. ¿Por qué? Porque si quiero calcular el trabajo, ¿qué voy a obtener? Fíjense ustedes que si este es el desplazamiento, el desplazamiento va cambiando, ¿no? No es como antes que era siempre, digamos, con un cierto ángulo fijo. El ángulo va cambiando, tiene un ángulo acá, otro ángulo acá, ahí, por ejemplo, el ángulo es cero respecto a la horizontal. Es decir, son como una multitud de planos inclinados rectos uno detrás de otro. ¿Sí? Entonces, a ver si ustedes pueden imaginar esto, rectificar esta curva y suponer que son, para delta x muy pequeño, ¿verdad? Suponer que son planos rectos y hacerle esa sumatoria. Como, ¿se acuerdan al principio del trabajo que dijimos? ¿Qué es el trabajo? La sumatoria de f por el desplazamiento, la sumatoria de todos los f por delta x. Si delta x tiende a cero, eso se transforma en integral. En este caso, como no tengo una fórmula matemática, porque esto es un esquema cualquiera, ¿qué tengo que hacer entonces? Dividir el plano, todos los desplazamientos en delta x, lo más pequeño posible para que me dé mejor, y asumir que en ese pequeño delta x el ángulo es constante y es un plano inclinado pero recto. ¿Se entiende, no? Es una forma de hacerlo. Y entonces tenés que ir sumando, dividir esto en n, acá puse solamente 3 puntos, 1, 2, 3, pero esto habría que dividirlo en n puntos, cuanto más puntos mejor, más exacto me va a dar, y después ir midiendo el ángulo en cada punto, ¿no es así? Tomarme el trabajo de medir el ángulo para ese pequeño desplazamiento, y hacer la cuenta entonces. Fuerza, la fuerza en el sentido del desplazamiento, por el desplazamiento. Tomarme ese trabajo. Ustedes les puse tres ejemplos acá para no, por supuesto no vamos a hacerlo eso, no voy a mostrarlo de esta manera, sino simplemente mostrarles la dificultad del problema, en lo que quiero hacer eso. Fíjense, para el punto 1, entonces tengo delta x tiene esta dirección, con un cierto ángulo delta 1, y mg seno del ángulo tiene también la misma dirección que delta x y sentido, ven ustedes, el trabajo es positivo ahí, ¿no? Esto es como si fuera un plano inclinado normal que está, como el que vimos antes, en esta dirección. ¿Qué pasa en el punto 2? El punto 2 es algo interesante, tengo un plano inclinado, pero está subiendo el cuerpo ahora, ¿ven ustedes? Sube. Entonces delta x es para arriba, pero la proyección, por supuesto, del peso sigue siendo para abajo, ¿no? Si el peso en el punto 2 la tengo que proyectar en qué cosa? En la dirección del plano inclinado, o sea que me va a dar una proyección así en sentido contrario, como ustedes ven a delta x, ¿sí? Con un ángulo de delta 2 que no sé cuál será, tengo que medirlo, con transportador, tendré que medirlo si fuera un gráfico esto, y ahí entonces que veo que el trabajo es negativo, ven ustedes, ¿no? ¿Y qué pasa en el punto 3, por ejemplo? Tengo un trozo horizontal, ahí tengo delta x3, que es así, sería
y no le puse los nombres acá, bueno, 1, 2, 3, ¿no? Cada delta X. Y la fuerza, ¿cuánto vale? Y la fuerza vale 0, porque es mg por el seno de 0. ¿Por qué? Porque es un plano horizontal, como ustedes ven. Entonces, la fuerza en ese punto es 0 y el trabajo para ese delta X muy pequeño es 0. Tenemos los tres tipos de trabajo, entonces, como ustedes ven. Positivo, negativo y 0. Y tengo que calcularlo muy trabajosamente, como ustedes ven. Insisto, tengo que dividir este plano inclinado, esta trayectoria que hace mi partícula, tengo que dividir en delta X muy pequeños. Cuanto más delta X tenga, mejor, más exacto va a ser. E insisto, asumir que cada tramo es un plano recto. Y medir el ángulo. Y voy a tener delta 1, delta 2, delta 3, todos los deltas necesarios y hacer esta cuenta. MG seno de delta 1, delta 2, delta 3, para cada caso. Y luego sumar. O sea, en una palabra, como no puedo integrar, ¿por qué no puedo integrar? Porque no conozco la fórmula matemática que tiene el plano. Si la conociera, sí, la podría hacer, pero como no la conozco, ¿qué tengo que hacer entonces? Aplicar el criterio primigenio de integral, que es la sumatoria de pequeños, digamos, delta X por la fuerza, ¿sí? Pequeños sumandos. Bien, ese sería entonces el trabajo. No lo voy a hacer yo acá, pero si ustedes se toman el trabajo de hacerlo para cualquier curva, les va a dar una cosa interesantísima, que el trabajo va a ser siempre MGH. ¿Cómo? ¿Igual que antes? Sí, igual que antes. Y como no depende, entonces no depende de nada. Es algo que no dependía del ángulo, por lo tanto esto sería una extensión a ese problema. ¿Cuánto vale la velocidad final también entonces? Raíz de 2GH. Parece que fue una constante del problema esto. Y bueno, justamente lo es. Esto en realidad ustedes ven que estamos como induciendo, ¿no? ¿Qué se podría decir yo en física? Si para caída libre la velocidad vale esta, para un plano inclinado recto vale esto, y para este plano cualquiera vale esto, ¿qué puede decir yo? Para cualquier otro plano sigue valiendo esto. Pero en física no puedo hacer eso, no es como en la matemática. Yo he probado para tres casos nada más. Caso vertical, un caso recto y este caso. Alguien puede decirme, y para otro plano inclinado distinto, y yo pensé, y debe ser igual. ¿Debe? No, tengo que comprobarlo. El debe no es una inducción, no es que para uno vale, para otro vale, entonces vale para cualquiera. No, esto no puedo hacerlo así. Si me dan otro plano inclinado cualquiera, por ejemplo, le dieron uno así, u otro así, yo que sé, cualquiera, ¿no? Que a ustedes se les ocurra. ¿Vale igual MGH el trabajo para este camino? Y no lo sé. Bueno, pero ya viste que para tres vale. Ah, bueno, pero no sé si vale para cualquier otro. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que deducir algo más importante. Lo vamos a demostrar que es igual, pero no puedo inducir. ¿Se entiende? No es que para uno, para dos, para tres, entonces será para cualquiera. No puedo sacar esa conclusión. ¿Ok? La conclusión que esto es así la vamos a sacar por otro camino. Y ahí es donde viene entonces el tema de otros tipos de energía que nos va a conducir entonces al tema final que es de esta unidad, que es el principio general de conservación de energía. ¿Ok?